salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María, oh purísima. Sin pecado concebida. San Blas, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a la más necesitada de tu divina misericordia. Amén. En el segundo misterio gozoso se contempla la visita de la Virgen María a su prima Santa Isabel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, Sin pecado concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a la más necesitada de tu divina misericordia. Amén. San Blas. ruega por nosotros. En el tercer misterio gozoso se contempla el nacimiento de Jesús en el portal de Belén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María, oh Purísima. Sin pecado concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a la más necesitada de tu divina misericordia. Amén. San Blas. Ruega por nosotros. En el cuarto misterio gozoso se contempla la presentación del niño Jesús en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Como era desde un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sin pecado concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a la más necesitada de tu divina misericordia. Amén. San Blas, ruega por nosotros. En el quinto y último misterio gozoso se contempla al niño Jesús perdido y hallado en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María, oh Purísima. Sin pecado concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a la más necesitada de tu divina misericordia. Amén. Ofrecemos un Padre Nuestro con 3 Ave María y Gloria, el Ángelus pidiendo por el Papa León XIV, por la conversión de los pecadores. Pedimos especialmente por la pronta canonización del Monseñor Pedro Shaus Paipucú. Así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. El ángel del Señor anunció a María. Concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Verbo divino se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ofrecemos una salve a nuestra Madre, pidiendo por las benditas almas del purgatorio. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora y abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos consagramos a la Virgen. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu santa bendición. Amén. Sea por siempre. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar. La Virgen María, Nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original. Desde el primer instante de su ser natural. Amén. Jesús, María y José. Ave María, oh Purísima. Sin pecado concebida. Ave María, oh Purísima. Sin pecado concebida. Ave María, oh Purísima. Sin pecado concebida. Por siempre sea alabado. A Jesús sacramentado. En el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenas tardes. Ave María Purísima. Antes de iniciar nuestra celebración eucarística,
En esta víspera de nuestra fiesta patronal vamos a rezar en acción de gracias a San Blas, Divino Niño Jesús, Santísima Virgen María, Espíritu Santo, Santa Lucía, Sagrada Familia, por la pronta canonización del Paipucú, por el cumpleaños de Claudio, por el aniversario de 18 años de matrimonio de Diego y Fátima, por la salud física y espiritual de José Luis, Natalia Raquel, Federico Sebastián, Melisa Isabel, Fidelina, Luis Ramón, Antonio, Catalina, Tomás, Ana, Sofía, Iván, David, Rodolfo y familia, Antonio y familia, Mirta y familia, Nelson Emanuel, Angüel, María del Rosario y familia, Florisa Esperanza, Felipe Concepción, Angélica Beatriz, Felipe Santiago, María Asunción, Fanny María y familia, Edgar Ramón y familia, Bárbara Luján, María Leticia, Elena Giselle, por la salud física y espiritual de las familias Ascona Oviedo, Careaga, Ríos, Samaniego, Samaniego Quevedo, Martínez Genes, Prieto Martínez, Robles Sosa, Andino Jiménez. Por el viaje de Manuel Navarro, por una intención personal, por el examen de Ezequiel, por la cirugía de Apolinaria. Por nuestros hermanos difuntos, Eulalia Concepción, Francisca, Blácida, Gervasio, Élida, Eligio, Octaciano, Víctor, Dora Consolación, Julio Bernardo, hijo, Victorina, Victoria, Víctor, Alcides, Noemí, Teresa, Olga, Benito, Pascuala, Severiano, José, Elba Cristina, Adrián, María de la Cruz, Hugo, Manuel, Julio, Gladys Irene, Hermelinda, Romelia, Nicasia, Salvador, José Eduardo, Liz, Eduardo, Carlos, Feliciana, Ida, Félix, María del Rosario, Celso Celestino, Sindulfo, Carolina, Blácida, José Abelardo, Catalina, Silverio, Florentín, Roberto, Gustavo Valentín, Albina, Eudoro, Concepción, Justo, Gloria, Alejandra, Lorenza, Milagros Luján, Francisco, Eusebia, Salustiana, Antonio, Félix, Alejandro, Prisciliana, Celestina, Agapito, Alberto, Santiago, Felipe, Marta, Carlos Enrique, de Jesús, Francisco, José, Luis, Juan Bautista, María Cristina, Mario Román, Miguel Ángel, de la Paz, Emeterio, Daniela, Eugenia, Francisca y Blácida, y por todos los hermanos difuntos que llevamos en el corazón. Buenas tardes, queridos hermanos. Nos reunimos en torno al banquete eucarístico y como comunidad de fe en la que la Iglesia conmemora hoy la presentación del niño en el templo, que coincide con la Jornada Mundial de los Consagrados. Simeón, lleno del Espíritu Santo, reconoce en Jesús la salvación, la luz del mundo. Es la fiesta de la luz, la fiesta de la Candelaria, manifestándose así como la luz para alumbrar a las naciones. Llenos de alegría, iniciemos esta celebración, nos ponemos de pie y recibamos al Padre Víctor Cabañas, director y fundador del primer canal católico del Paraguay, Ñandeyara Ñe'e. Queridos hermanos, ante la música todavía,
Vamos a comenzar con esta procesión, con el encendido de las velas. Hoy estamos celebrando la presentación del Señor. Los sacerdotes vamos a ir entrando, todo el pueblo fiel que están ya congregados aquí en este lugar. Lo primero que hacemos es encender nuestras velas, pero no es que ustedes van a encender con su fósforo ni nada, sino que desde aquí, la primera velita, que significa la presencia de Cristo, vamos a encender nosotros, y luego vamos a ir compartiendo la luz de Cristo con el hermano. El significado teológico de esta celebración es muy importante, porque quiere decir que nosotros vamos pasando a Cristo de generación en generación. Nuestros abuelos han pasado a nuestros padres pasaron a los hijos de nuevo ya van pasando a los nietos a los bisnietos, y así sigue la cadena, siempre para iluminar el mundo. Este es el gran significado. Así que vamos a prepararnos, queridos hermanos. Lo primero que vamos a hacer es encender nuestra vela. El sacerdote aquí yo voy a encender. Voy a pasar a los que están a mi lado y ellos irán encendiendo también. Vayan compartiendo con los otros y después ya les irá llegando también a ustedes. Vayan así, tiene que llegar. Anda ya, anda, encender. Todos vamos a ir encendiendo y ya vamos compartiendo nuestra luz. Antes de iniciar esta celebración de la presentación del Señor. Pasen allá adentro, sí, vayan ustedes, dale, vayan todos ustedes y en cada banco, vayan a cada banco y vayan encendiendo antes de iniciar. Entonces pueden apagar las luces del templo, solamente nuestras velas quedarán encendidas. Ya llega el Señor con su poder e iluminará los ojos de sus servidores. Aleluya. Vamos encendiendo nuestras velas. Vamos compartiendo la luz que es Cristo, que ilumina nuestras vidas. Queridos hermanos, hace 40 días que hemos celebrado con alegría la Navidad del Señor. Hoy conmemoramos el día feliz en que Jesús fue presentado en el templo por María y José, cumpliendo públicamente la ley de Moisés. Pero en realidad, yendo al encuentro de su pueblo que lo esperaba con fe, los santos ancianos Simeón y Ana fueron al templo impulsados por el Espíritu Santo. Allí, iluminados por el mismo Espíritu, conocieron al Señor y lo proclamaron con alegría. También hoy nosotros nos reunimos aquí para proclamar con alegría al Señor, congregados en la unidad por el Espíritu Santo. Iremos hacia el encuentro del Señor aquí en su casa. Lo encontraremos y reconoceremos en la fracción del pan, en esta Eucaristía que celebraremos, hasta que vuelva Él con todo su poder, revestido de gloria. Levantamos nuestras velas y vamos a hacer esta bendición. Oración. Dios y Padre nuestro, fuente y origen de toda luz, que en este día has mostrado al justo Simeón la luz para iluminar a las naciones, te pedimos humildemente que bendigas estas velas y escucha las súplicas de tu pueblo, que se dispone ahora a llevarlos para la alabanza de tu nombre, a fin de que siguiendo el camino de las virtudes pueda llegar a la luz que no tiene fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Seguimos con las velas encendidas. Yo voy a pasar con el agua bendita a bendecir las candelas. ¿Dónde está el agua bendita? Por aquí nomás. Entonces vamos a bendecir estos cirios, vamos levantando y el coro ahora puede comenzar a cantar Esta es la luz de Cristo, que nos hace recordar nuestro compromiso cristiano, lo que nosotros hemos recibido desde nuestro bautismo. Espera, el coro va a comenzar. Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar. Fuerza. Esta es la luz de Cristo. Levantamos, la haré brillar. Levantamos los cirios de Cristo. Yo la haré brillar. Brillará, brillará sin cesar. Brillará sin cesar. Soy cristiano y esa luz yo la haré brillar. Soy cristiano y esa luz yo la haré brillar. Soy cristiano y esa luz yo la haré brillar. Brillará, brillará sin cesar. Brillará, brillará sin cesar. Llevo mi luz por la ciudad, yo la haré brillar. Llevo mi luz por la ciudad, yo la haré brillar. Llevo mi luz por la ciudad, yo la haré brillar. Brillará, brillará sin cesar. Fuerza. Brillará, brillará sin cesar. Esta es la luz de Cristo. Yo la haré brillar. Nunca la ocultaré, yo la haré brillar. Nunca la ocultaré, yo la haré brillar. Brillará, brillará sin cesar. Brillará, brillará sin cesar. Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar. Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar. Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar. Brillará, brillará sin cesar. Brillará, brillará sin cesar. ¡Viva Cristo! ¡Viva Cristo! ¡Viva! ¡Viva Cristo! ¡Viva! Bueno, ahora entonces con gran alegría vamos a entonar el Gloria siempre con nuestras luces encendidas. Glorificar al Señor, glorificar su nombre, glorificar en nuestra propia vida. Con fuerza. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Por tu inmensa gloria te glorificamos, te damos gracias, Rey celestial, Señor Dios, Rey celestial.
Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, atiende nuestra súplica, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros ten piedad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, Rey celestial, Rey celestial, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo en la gloria del Padre. Amén, amén. ¡Viva Cristo! ¡Viva! ¡Viva nuestro Señor! ¡Viva! Y ahora hacemos nuestra oración colecta. Podemos encender ya las luces del templo y después de esto ya vamos a apagar nuestras velas después de esta oración. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos humildemente que así como tu Hijo unigénito hecho hombre fue presentado hoy en el templo, también nosotros podamos presentarnos a ti con un corazón puro. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Apagamos nuestras velas, nos sentamos y escuchamos la palabra de Dios. La liturgia de la palabra nos habla de la purificación necesaria para que la luz de Dios resplandezca. Solo los humildes se abren al amor, se someten a la purificación y reconocen en Jesús la luz definitiva, la salvación. Escuchemos con atención.
la gloria. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que los hijos tienen la misma sangre y una misma carne, Jesús también debía participar de esa condición para reducir a la impotencia, mediante su muerte, a aquel que tenía el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y liberar de este modo a todos los que vivían completamente esclavizados por el temor de la muerte. Porque Él no vino para socorrer a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. En consecuencia, debió hacerse semejante en todo a sus hermanos, para llegar a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en el servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Y por haber experimentado personalmente la prueba y el sufrimiento, Él puede ayudar a aquellos que están sometidos a la prueba. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Vuelo pájaro, vuelo que va, leñero y amigo, una gemina, un perece, va a tomar en geora, puesto. Gemina, perece, va a tomar que ora puesto. Aleluya, aleluya. Luz para iluminar a las naciones paganas y gloria
de tu pueblo Israel. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación de ellos, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso, y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él, y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo, y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en brazos y alabó a Dios diciendo: Ahora, Señor, puede dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento. ¡Viva Cristo! ¡Viva la luz del mundo! ¡Viva nuestra comunidad de San Blas! Fuerte aplauso entonces para el Señor. Hoy, bueno, esta ceremonia es una ceremonia demasiado importante para nosotros, ya de la introducción, pero hoy que como hoy ya lleva después de ¿cuántos días? Después de 40 días. Bueno, esto tiene un significado muy importante en el libro de la Torá, en el Pentateuco, la ley de los judíos. Después de 40 días le presentaban al niño Habaya Yuhu, de los grandes personajes. Añadego alguno también dentro de la tradición, algunos peimitaron así, lleva 40 días iré, ya lleva Joverú al templo a presentar. Pero ¿qué es, queridos hermanos, lo que nosotros estamos aquí hoy haciendo memoria? Vean, debe tener recuerdo, memoria y se inandeco, angare, huerujare, yapó. Pero oye, yapó, hace 2000 años con la presentación del niño Jesús. También nosotros hoy, al venir aquí y al presentar el fruto de nuestra vida, al presentarnos nosotros ante el Señor, entonces ya mañana ya va con la ñandela ya po añaina, va el ayahuerúa, va el añaicuame a beñan de llanabe. En el pasaje justamente del primer libro de Samuel es muy interesante porque también dice que Ana, que no tenía hijos al comienzo, era estéril, después recibe esa gracia. Estás en el templo, peñan de Yara en donde me lleva. A ver, el aime voy a pedir era Samuel castellano peñan de Yara. Porque Shama quiere decir escuchar. Ñan de Yara hendushu beja. Él dice Dios, Samuel, Dios escucha ese vea. A ver, entonces vete ahí simbología importante terei mañana en Guarajina. Va vea. A porque ñan de ñan llano yayuno co avejina. Ya llevaré peñan de Yara betañan en Endumí, para que podamos hacer un camino de acompañamiento. Upea con la yayuré añan de Yara ve. Eyumina añan de Yara eguata orendi. Anila ropita oreño y tejina, porque la oreñón diga tumo hay la mombure terei la rojo y coten terei de reñan de Yara. Ese es el sentido más importante teológico que nosotros tenemos, que leemos desde la palabra de Dios, desde la Biblia. Y miren esta mujer que justamente
en el Antiguo Testamento, en este caso que les pongo el ejemplo de unas de las mujeres que después recibe la gracia de Dios, porque Oyerurei Shupea lleva, entonces le da este hijo. Y después de un cierto tiempo, dice, después de haber amamantado al hijo, apenas la 40 días irea lleva, o hoy cuame veñan de yara, vejama ere hace yo que fuera. Porque en realidad nosotros entendemos que la verdadera luz del mundo es siempre la presencia de Dios en nuestra vida. Y aquí la aplicamos al Nuevo Testamento. Así como siempre dentro de la ley judía presentaban a sus hijos para decir, sino que coago nembae. Haupeare sei cuame eyende, ame eyende, o cacuapona hanguaisha, para que siga tus leyes. Esto es interesante, queridos amigos, sobre todo para entender cómo nosotros tenemos que comportarnos y vivir en esta vida. Miren que es todo lo contrario de lo que encontramos en el libro del Génesis, capítulo 4, versículo 1, y que Eva se unió, dice, con su esposo, con Adán. Y ahí dice, utiliza una palabra, en hebreo ciertamente, se utiliza el verbo caná. Y de ahí después va a venir el nombre. A ver, ¿cómo se llamaba el primer hijo de Eva? ¿Cómo se llamaba? Caín, ahí está. Y de ahí viene el nombre de Caín, de Caná. ¿Y saben qué quiere decir Caná en hebreo? Quiere decir apoderarse. Eñemomba ese, robar, emonda. Ubea que dice la Caná en hebreo, tera Caín. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque justamente Eva lo que está diciendo es, a que vea, voy a aprender a aprender la muchas veces y a ver, o la llave y paso y lleva. Y por eso, queridos hermanos, muchas veces después no somos capaces de presentar a ese fruto de las entrañas, ese regalo que es el don más grande que podemos nosotros recibir de parte de Dios, que es nuestra propia vida. Peñandere cobe, peñande, yahuereco ahí. Upeala ñande entonces, yahuereco porque ñande, yara ñandera, juja o me ñande. Y entonces, queridos hermanos, mirando esa situación de una mujer, de la humanidad, porque Ahabá, Eva, quiere decir humanidad. Ahabá quiere decir la que engendra, la que da vida. Upea que dice la Evagina. Ñaneñeme, Eva, lleva la ñande traducción, ¿ve? Pero Biblia ve, Ahabá, oye. Bueno, y eso quiere decir, queridos hermanos, que la humanidad muchas veces, caná, es decir, se apodera. Oñemomba esea lleva de ese don tan grande que es el don de la vida, que es el don y el regalo más grande, veñan de Yaromea, cueñande. Apellemínase, va elo y coacue. Después Caín, ¿qué hizo Caín con su hermano? Le mató. Oyucá lleva, Oyucá. ¿A quién? A Abel, exactamente. Aniquena voy con la BTI y una vez pensó por Anduina. Y Abel le mató a su hermano Caín. O cambiar la Biblia, como ya al revés. Oye, entusiasma interés y nada. Entonces a los otros, sí, interior, ¿quién va? Dos corregirse y va y la va a ir. Oye, equivocar. Bueno, pero queridos hermanos, justamente voy a ver señande upea ya poina. La ñande ya ñemon va enos apeandas a eñande va ejinara. Porque pea ñande yara me embulla es ahí señande. Ñande yara ñande yara somos hijos de Dios verdaderamente. Y por lo tanto no podemos adueñarnos de esa vida que pertenece a Dios. Y entonces, la presentación, lo que hoy nosotros celebramos, queridos hermanos, es porque Dios nos ha regalado la vida, nos ha dado a los hijos, nos ha dado una familia, pero nos ha dado a nosotros, a todos los que son papás y mamás, ese regalo con una gran responsabilidad.
Levanten un poco la mano todos los que son mamá y papá aquí. A esa se. La sua y a tu, a esa se. A la cuenta. Vendereta hoy. Un fuerte aplauso para ustedes entonces. A ver. Bueno. Y poná, vean. Todos ustedes casi son aquí mamá y papá. Bueno, entonces veis cuál ponáis. Pero con angañeñe pues no maraña mañana bate cobajina por casa ya es aisa. Ñandei con ñañe momba ea veis no miña de membuicuérane. Entonces ñambola ya vaipa, malcría vaipa. Naña monga cuay con esa libertad para que los hijos después puedan volar, para que los hijos puedan realizar su propia vida, para que los hijos puedan crecer bien. Y entonces aquí viene este segundo elemento importantísimo que hoy nosotros celebramos, porque también María y José, los padres de Jesús, después de 40 días, cumpliendo, dice, con las prescripciones del Antiguo Testamento, como dice la Torá, la ley, ellos, muy buenos judíos, vienen y le ofrecen también en el templo, queridos hermanos, le entregan de nuevo el fruto del amor, que al final de cuentas es el fruto del amor de Dios mismo, porque ñande yara come, ñande peñandere coe. Y entonces, ¿quiénes somos nosotros? Peñan que te debemos poner la vende, pues seco la sí, seco la ru o lo que sea. Pero nosotros, queridos hermanos, somos los verdaderos colaboradores en manos de Dios para dar vida a los que Dios nos está regalando. Es decir, somos verdaderos colaboradores. ¿Qué es lo que son ustedes, queridos padres? Bellemí, sé que son verdaderos colaboradores. Algunos no abriría te hoy la yuru. Te cuando gusta y lendo así, ¿verdad? Seco colaborador, minte y na veñan de llana. Oñe momba ese lleva pe membure. Oñe momba ese veita urare. Oñe momba ese ta yunare o lo que sea. Queridos hermanos, y esto es muy importante. La yeicua ponajan, entonces, el presentar al niño Dios, imagínense, al templo, es decir, Señor, recibimos tu gracia. Tú nos has donado, tú nos haces colaborador y por lo tanto responsables en mi familia, responsables en la educación, responsables en el acompañamiento. Entonces, si haruboingo la uva, entonces ve templo, vea lleva. O oñe pomoí, peñan de yara de non debe, oñe sun peñan de yara de non debe. Nada venderme jagüey se con hace familia, con hace membuicuera, lo que sea, señan de yara güeruja y cuave en yende. Porque tengo la güeruja y cuejandela de me eva cuesubecuera, peje covená lleva. Ese es el primer elemento, queridos hermanos, que hoy tenemos que llevar en nuestra cabecita. Jopisa mate y catuta, jopila ya ya guaja ya cacua pona ya monga cua pona veila ya de familia. Jopisa mate. O si no, nunca diga tu moai ya monga cua pona. Hace EPM con todo el corazón, porque tengo para ir 32 años más a correr ver vida de aquí para allá. Esa de todo. Hoy añetetea lleva pesiga, lleva oñeme en baitea, oñe cuame en baitea. La familia venguaná. Ahí poná, vea. Pero al mismo tiempo ya es de vez en cuando y egoísta, humilde cágina, solamente, pensando en sí mismo. La nemonga cuá poná la neme me cuesta pila neme me cuesta hoy huye tan enda ve. Acuerdo hoy cata porque endera juta. Oye esa cuata va esa va peñan de yara me enchu me cuesta peje covena, pero dere colabora pona jagüere ñan de yarandie. Ahí está el amor que vuelve, queridos hermanos, con la fuerza del amor. Y eso pedimos. Primera cosita. Segunda cosita. Pellemice, a ver si me saben responder. ¿Dónde le presentan José y María a Jesús? ¿A dónde le llevan? Muy bien, al templo, al templo. Bueno, pero con al templo y le presentás a tu hijo, a tu prole, al niño Jesús, le traen. Y ahí van a ofrecer, dice, todo lo que significaba y lo que la ley prescribía en el ofrecimiento y en la presentación de ese niño al templo. ¿Qué hacían? Con todos los otros niños también, con todos. Al primogénito principalmente, a ese que nacía primero, etcétera, pero que le da toda la fuerza y toda la gracia del Señor en continuar y en responsabilizarse siempre de la familia. El templo, queridos hermanos, como tarea del hogar, en estos días desde la Biblia, el libro del
Éxodo, capítulo 25, Japeledas 25, 26, 27, 28, 29, 30 hasta el 31. Aquí, y Pucuta la vende examen. A ver, iguana. ¿Por qué? Porque si queremos entender lo que significa presentar el don más grande que nosotros recibimos de parte de Dios, que es nuestra propia vida. Apeñan de se, apeñan de ruñan de cuave, eva, cueja, y cuaya, llevañan de yara, ape, agüero, llego, se me bureme, ema, va, sebe, remonga, cuapona, janguaisa, porque solamente la fuerza y la gracia de Dios es la que nos va a hacer crecer bien. Cuando nosotros vemos tantos problemas o dificultades en nuestra casa, cuando nosotros vemos tantos problemas y dificultades en cualquier lugar donde estamos. Tengo más o menos, ya a mí, 45 años más la hija de la escuela cuerare, lleva, como educador, trabajando con los niños, trabajando con los jóvenes o mía. Entonces, se especialmente más mañana mi juventud cuera es y molderes y alguna de mañana se cuera de pijama más o menos, vais a guabaina, vais a poner manifestar. Apenas pisa ahí, pero mañana vende memburo o lo que sea, o si no de mañana, nemenare, te han de mirecore, jare y guabajina, va a lleva, ¿sí o no? Sí, bellente manase, porque a veces ella con la gente, ya yo guapo en este ya yo guapo en este, ya mañana te veis, ya es sama, enseguida podemos descubrir y saber. Bueno, así también, queridos hermanos, cuando nosotros tenemos dificultades y problemas en nuestras casas, en nuestras familias, es porque justamente no entendimos esta fiesta tan importante, el de presentar a Dios el fruto del amor en la colaboración que cada uno de nosotros tiene que prestar para esta humanidad. Añade en Guaná, entonces, Peñan de Rogapuy, en Guaná. Peñan de barrio Benguana, ave, ñan de parroquia Benguana. Ya por anduta hina países nombre batecoba hina. Peña vende colaborativos hina. Peña pecueja pepunene hina. Estaba solamente para las fiestas importantes la peña en boyágina. Estaba peña añetete lleva peicua. Hape agui lleveme eveñan de yara. Entonces peñemos y ven donde ven aveñan de yara lo yuye lleva. Arome en la icatumía y es porque somos hechos de la ore apo purejagüe ayer bañan de yara o pearero agüe lleve ende. Entonces cuando hay problemas, como yo le dije, llego tantas veces en el colegio, etcétera, etcétera, algunos insar aquí, pero voy a vomitar ahí, que pega, que amor. O si no, llega la maestra y dice, padre, por favor, no sé qué hacer con este niño, no se queda. Indisciplinado, este niño se porta mal. Vos no sos así una niña, vos sos buena alumna. Bueno. Y entonces, apeisa ya esa. Jambaere, vea la problema, anda ahí, ve mitad, vea. Mala problema. Papá y mamá. Sijaru, hina la problema. Familia, hina la problema, muchas veces. Jambaere, vea. Y bueno, muchas veces es porque no tenemos los tiempos enteros. Este año se hará, ya Perú, ya corre, ñamba apona y catu janguaisa, la ñamongarula, ñane familia. Está con la injusticia, lleva. Hañan de ella, el añamonga, cuapona, cejala, ñaneme, bucueras, handicatui, porque muchas veces estamos también en una pobreza o estamos en una situación de injusticia, ¿verdad? Entonces, ya veneme, ya ne abuela, de sundie. Pero se vemos a mí, ¿quiénes son hijos de abuela y de abuelo? Vemos a mí, la vemos, la vemos así, la vemos beuseina. Levanten la mano. Todas las abuelas que le cuidan a sus nietos. Esa mami, a ver, te lo decía. Jambaere, vea. Pemal que jangua. Na pepende co y la de nieta hina. Esa. Ahora de me cuñado y me ho farreado bailar peruina. Oye lo que chi. Todo está abuela ni. Todo está bebé. Viste, vos te reílo, ¿verdad? Porque así mismo es padre y Moisés comita cuñaigo. Bueno, a peisa, bueno. Pero queridos hermanos, lo que nosotros vivimos en nuestra sociedad es también fruto, ¿verdad?, de lo que nosotros vivimos, pensamos y queremos. Presentar al niño Dios al templo significa, primero dijimos, compromiso, pero sobre todo compromiso, queridos hermanos, para que el fruto de nuestras entrañas, el fruto de nuestra familia, el fruto de la gracia de Dios, nosotros también
podamos hacerlos crecer bien. Se mandó a predicar al retiro espiritual a los jóvenes, lleva. A los campamento, pero voy a Paguazú con los jóvenes, pues a ir y el joven pues es espontáneo. El joven, 16, 17 años, 15, 16, mira, adolescente, enseguida me voy a cuestionar, cuestionar cuánto mía, hay gusto, ya tú mía, se gusta, porque apucamos ina, ¿qué es lo que me preguntan? Y me dicen, Padre, ¿por qué Dios es tan malo? ¿Por qué Dios es tan injusto que permite que existan los niños de la calle? ¿Por qué Dios es tan malo que permite que los indígenas estén ahí en la calle tirados cerca de la terminal? ¿Por qué Dios es tan injusto que yo veo que hay muchos que viven ahí como ricos, casas lindas, así como Itela, Ceroga, Urle? Allá. Los jóvenes te cuestionan, los jóvenes preguntan, los jóvenes dicen, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? Así va a responder su cara. ¿Quién es el que permite la injusticia? ¿Quién es el que permite que nosotros vivamos en esa situación? Pellevo dice, mábigo, añandénigo, ñandé, ahí la autoridad. Porque la autoridad ve mala o moña, güey. Añandeña muy la autoridad, güey. Ya haya votado, cuando haya votado para usted, y esta vaina. A ver la gente oye queja. Vamos, ya vota para allá, voy a para allá, haya celebrar. Fulano. Nambrío y ñambo, ya haya votado hasta la 1 a las 2 de la madrugada. A ver, a tu yupío, chichichín, chuchichún, o mal coche para jubelan de fulano. A ver, de ume. Ya ñembo a ti para que lo vita, ya jaque, manifestación, jave, ya jaque, contra. Andere, hijina, que le fiesta, jave. Ayer. A ver, se coñande. O sea, ñande hoy entonces. Queridos hermanos, por eso que la familia es demasiado importante. Por eso que nosotros verdaderamente cuando presentamos a Dios el fruto de nuestra vida es porque hemos recibido lo más grande y que Dios nos ha dado lo más grande y que es la vida. Nosotros somos los culpables de que existan niños en la calle. Es la sociedad, somos todos nosotros. Y ahí solamente la autoridad también tiene mucho que ver, ¿verdad? Porque tendría que tener la capacidad una autoridad. Upearengo era la tendotágina. Tenondegoñe moyana upebe lleva y gatujanguacha ombatuja y bueno, va el año yapota goave para erradicar estos males de nuestra sociedad. Perango la tendota, perango la su, perango la tua. Va ella yapota y gatujanguacha con aña de membucuera o cacuapona, porque le estamos presentando al Señor. ¿Y por qué entonces ahí le presentamos al templo? ¿Por qué le presentamos al templo? Porque ahí en el capítulo 25, hay que vender ahí pelearse, da pelea y no vea, veota infierno, ve, mo veota, a que vea, anda belleza y ve quién está ahí te moy. Bueno, pelearse, vea. Éxodo capítulo 25, ¿cuál es la funcionalidad? ¿Para qué sirve el templo? Ñande Yara Yerure Supea lleva a Moisés. Es construida así el templo porque Upebe Beñembuati Baiteta, entero Betea Beñembuati. Todo el pueblo, desde el más importante hasta el último Shabolai. Pero Baiteta se. Y yo dice ahí en el templo, ahí donde nosotros verdaderamente presentamos la vida. Ahí donde le traemos a ese niño y le decimos, Señor, queremos que este niño crezca de acuerdo a los valores y principios que tú nos has regalado, según la ley. Entonces, en el templo Dios dice que nos va a hablar. ¿Saben desde dónde? Desde el arca de la alianza. En el templo vas a poner el arca de la alianza. Arca de la alianza, ¿ve? En el arca de la alianza, queridos hermanos, se guardaba las tablas de la ley. ¿Qué se guardaba en el arca de la alianza? Las tablas de la ley. Usted dice los 10 mandamientos. O sea que en la de Yurojina al templo, queridos hermanos, en Dujanguancha, desde las tablas de la ley, es decir, de los mandamientos de Dios, ñande Yara ABU, ñande Atoina, o poco y miñande, ñande Apicutuina, de bueno, Batecoba, fulano de tal, no robarás ahí el mandamiento de Dios. Ande responde a ver, de
santificará la fiesta, rejuar la misa jave domingo, amatecoba, esa. Opea con la mucha entonces yo y la misa jave porque hoy cuando poner peñante ya lo ponen dutas a su opea hina. Entonces ya plazata hina. Entonces presentar al templo quiere decir, queridos hermanos, como les dije, es un compromiso que asumimos. Si Dios nos ha dado tantos dones, si Dios nos ha regalado tantos dones, también al niño Jesús. Y entonces ahora nosotros somos capaces de venir al templo, presentarlo a Dios, porque desde el templo es que Dios nos va a hablar. Y nos va a hablar con los mandamientos. Y ahí te va a ir diciendo, va el primer mandamiento. Amar a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. Bueno, pues pensá que porque ponen tú también. Segundo mandamiento. Va el segundo mandamiento. Santificar. No, espera, tercero. Va el segundo mandamiento. No tomar Santo nombre en vano. su santo nombre en vano. Porque entonces ya posee nuestro interés, ya de ella hipotá, ya cambia pea, ya cambia moa, que esto, que aquello. Eso es tomar el santo nombre de Dios en vano. Bueno, upea y se a presentar al templo, queridos hermanos. Tiene que haber ese cambio en nuestra vida, en nuestra forma de pensar. Y lo tercero y último, queridos hermanos, para que entendamos, porque este día añandé, entonces, desde aquí podemos entender si María y José le presentan a su hijo. Segundo elemento, porque él tiene que crecer en el templo para saber los valores, los principios, cómo tiene que vivir. Pero viene la tercera cosa. Queridos hermanos, si nosotros verdaderamente vivimos y entendemos estas dos primeras cositas, viene como consecuencia la tercera. Vamos a ser luz para los demás. ¿Qué vamos a hacer? Luz para los demás. Entonces, tres mensajes principales este día en esta fiesta tan importante, Yahweh Hataina. El número uno, entonces, el hecho de que nosotros presentamos, la presentación. Segundo, ¿dónde lo presentamos? Al templo, es decir, el lugar desde donde Dios nos habla y nos dice cómo tenemos que vivir. Y lo tercero y último, si nosotros verdaderamente entendemos y sabemos lo que es la palabra de Dios, vamos a hacer luz ¿de qué cosa? Luz del mundo. Bueno, ahí está. Acá uno le cola la itatante, pero vivir pende tatante, porque piense ya llamando y para el credo. Bueno, esto, queridos hermanos, es muy importante, porque nosotros somos con este signo, esto es un signo de nuestra propia vida. La tataindí o representágina la ñanderecoe. ¿En qué sentido? Primero, porque cuando se enciende, estamos siendo luz para los demás. Tenemos que ser luz para nuestra familia. Tenemos que ser luz para nuestros vecinos. Tenemos que ser luz aquí en nuestra parroquia. Tenemos que ser luz para aquellos que nunca se acercan a Dios. Añade ya esa pedazo que eso que están en las tinieblas. Es un compromiso muy grande. Y para eso, queridos hermanos, esta vela es el significado. Porque aquí hay tres significados importantes. Primero, llamando a ver la luz. La fe quiere decir eso. Cuanto más endú lleva peta taindú, está significando que tenés fe. Pero pensáis en algo ventilador, lleva, pero huemo hoy. Coña esa misma te coba. Mi fe está representada con esta luz. Bueno, todo bien. A ver, ahí está mi fe. Pero ¿qué pasa? Voy caminando por el mundo. En el mundo que encuentro dificultades. Voy encontrando, pegando por las tormentas, los vientos, los huracanes y todas las cosas. Mami, si marete te digo, será bueno, pero muchas veces, queridos hermanos, mami, peisa, nuestra vida es así. Cuando hay dificultades, de repente viene una tormenta, na pepelan de fe. Se vio moverse allí topa la mitad cuñatena, mitad caria,
15, 16, 17, 18 años. Yo, padre, no creo lo más. Yo, padre, no me voy lo a la misa. Levanten la mano todos los que tienen hijos adolescentes de 14 a 20 años. Vemos por a mí la vendemos. ¿Y vos? ¿Qué tal va tu hijo? ¿Qué tenés? Hijo, hija. 2 hijos. Amate con. Ojo la misa, ¿sabe? Uno el que se va. A la otro, ¿opitado qué? Orgulloso, o ese partido. Menecerrita y navega. Andé, voy a ir con señora. Esta está lo aquí contigo. Uno nomás lo tenés. Andé, señora, voy a ir con. 6 ereco. Tu ya y tema. Ajo pa y te la misa, ¿sabe? Está cojo pa joga, ¿ve? No, entero de te, pero alguno. Esa vaina. Y así es nuestra vida, queridos hermanos. No es tampoco para cortarnos las venas por eso, lleva. Pero sin embargo nos hace pensar, queridos hermanos, presentar al niño significa presentar nuestra vida, ser agradecidos con Dios. Pero sabemos que la vida no es fácil. Si hay cuadra por una pe, o pero la peyuja pe imagina coabe. Peñe piabe y catujay se ve ya para ofrecer lo mejor de su vida y de transmitir también esa luz. Lo segundo, cuanto más encendemos, más se gasta esta vela. Eso quiere decir generosidad. La peisa o bueno pea, vela nunca no llega estamos ahí. Siempre putata peisa. Quiere decir que sos un egoísta. Eres ande hipotante. Ande mañay, ande yesa cuay, landera pisare. No encendés, no haces luz para nadie. Y lo tercero, queridos hermanos, para poder vivir esta celebración con entusiasmo, ahí está. Ese hilito, peanindo yecuay ve hilo, pero sin embargo atraviesa toda esta vela. Pero ahora con este hilito, el pábilo. Queridos hermanos, si no hay ese hilito ahí en el medio de esa vela, ¿cuánta gente no hay nunca? Y eso significa oración. 3 cosas: fe, generosidad y oración. Ya repetí mí: fe, generosidad y oración. Ese es el significado de la vela. A este día ñande upea y naupear el allá de copeta tainde ñande pobe. Porque este día ñande 40 días iré de nuestro bautismo. En realidad sería eso. Ñande ya hueruja ya en ABC pobe areco mi propia fe. Si la huereco ahí na mande hanguaisa y cuacangaisa entero eteave más bandeña de yara. Y cuanto más ilumino, demuestro que soy generoso con los demás, con mi familia, con mis hijos, con las personas. Pero para llegar a eso, tengo que ser persona de. Nah, pues ya plaza viteta. ¿Cuál era la tercera cosita? De oración. Pues repetirse: fe, generosidad y oración. Muy bien. Entonces vamos a seguir nuestra misa. Ya voy a llegar al ventilador, por favor. Ahora vamos a encender todas nuestras velas de nuevo y vamos a profesar nuestra fe. Este es el momento en el cual, cuando decimos nuestro credo, queridos hermanos, nosotros estamos diciendo qué es lo que profesamos. Si vamos a Santa, uno a uno vemos a saber de la villa. Acuérdame al que está ahí a tu lado, piensa, uno a uno vemos a Samaina. Dale, alguien, ayúdame vos también, ahí pasá allá adelante. Ahí, eso era. Ahí le pasan los otros, pues ahí está. Vayan pasando la luz. La fe hay que compartir con los hermanos y vamos a profesar así enseguida nuestra fe. Vamos a profesar lo que nosotros creemos. Eso es muy bien. Aquí y andad ya, pasarle a los otros, allá lo del fondo, vayan ya hacia el fondo, allá vayan, pasen a los otros, vayan allá. Muy bien, así me gusta. Entonces todito, vamos a profesar nuestra fe en el Señor para que seamos aquellos que iluminan la vida de los demás, iluminan la vida de su familia, la vida de los hijos, la vida aquí de la parroquia. Bueno, PMEG, pásenle ahí a la gente. Fuerza, vayan pasando. Muy bien. ¿Ya pagaron, vio? Mira, porque aquí le veo a un alumno, ¿y qué tal va este alumno? Bueno. Sí. ¿No pudieron apagar el ventilador ahí? Eso, ya veo un poco aquí. Allá hay otro todavía que está girando. Allá también.
Bueno, vamos a profesar juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ahora podemos apagar y vamos a presentar ante el Señor nuestras intenciones. Gracias. Danos, Jesús, la luz de la vida. Danos, Jesús, la luz de la vida. Por la Iglesia, para que, a ejemplo de la Virgen María, se presente siempre ante el mundo como portadora de la luz de Cristo, acogiendo a todos con misericordia, roguemos al Señor. Danos, Jesús, la luz de la vida. Por los consagrados y consagradas, para que su entrega sea un signo radiante del reino de Dios, en medio de nuestra sociedad, roguemos al Señor. Danos, Jesús, la luz de la vida. Por los que gobiernan las naciones, para que, guiados e iluminados por la luz de Cristo, muestren a los hombres el camino del progreso y la prosperidad para todos, roguemos al Señor. Danos, Jesús, la luz de la vida. Para que las personas que viven en las tinieblas de la soledad, la pobreza, la marginación, la indiferencia o el dolor, reciban de nosotros una luz de esperanza y alivio, roguemos al Señor. Danos, Jesús, la luz de la vida. Para que nuestra comunidad parroquial, bajo la acción del Espíritu Santo, viva unida en el amor y sepa transmitir la luz que Cristo se nos ofrece cada día, roguemos al Señor. Danos, Jesús, la luz de la vida. Por la salud de nuestros hermanos enfermos, Gladys Cubilla, Luis Brochetti, hijo, Señor Antonio, María Justina, Rosalía, roguemos al Señor. Por nuestro hermano difunto, Francisca, para que el Señor le reciba en su casa, roguemos al Señor. Danos, Jesús, la luz de la vida. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te hemos presentado aquí en público y aquellas que tenemos dentro de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero estar, Señor, en tu presencia. Quiero estar, Señor, junto a tu mesa y llevarte
Con el pan, Señor, llevo mi vida, con el cáliz a mis heridas. A tu altar, Señor, llevo mi espiga, a tu altar de amor mi corazón. Tómalo y acéptalo, Señor, es mi cosecha. Tómalo, transfórmalo, Señor, en pura ofrenda. Junto a los dones del pan y el vino, presentamos al Señor nuestra vida, nuestras luchas y esperanzas, así como María presentó a Jesús al templo. Mira esta ofrenda, mírala, Señor. Todo te ofrecemos para unirnos más, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. ¿Qué podemos dar de nuestro Salvador? Solo nuestra nada, tómala, Señor, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira con agrado, Dios nuestro, la ofrenda de tu iglesia desbordante de alegría. Tú que aceptaste el sacrificio de tu Hijo único, ofrecido como Cordero Inmaculado para la vida del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu Hijo eterno, al ser presentado hoy en el templo, es proclamado por el Espíritu gloria de Israel y luz de las naciones. Por eso, nosotros llenos de alegría salimos al encuentro de nuestro Salvador y junto con los ángeles cantamos el himno de tu gloria. Santo
a los hombres. Hosana en el cielo y en la tierra paz a los hombres. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad, tú eres santo, Señor. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad, tú eres santo, Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Romombe uñas de Yara Jesucristo, hermano Jahwe, bueno viare y cobeche buja, eyuñan de Yara eyu. Romombe uñas de Yara Jesucristo, hermano Jahwe, bueno viare y cobeche buja, Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa León, con nuestro arzobispo, el cardenal Adalberto, y de todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente nuestra hermana Francisca y todos los demás difuntos que cada uno está llevando en su corazón. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, en todo el Paraguay, más de 300.000 personas ya enderezadas, así que ella pura jeita, o mejor dicho, ya exponata con entusiasmo, pidiendo la intercesión, sobre todo de nuestra Madrecita, la Virgen de la Candelaria. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros
Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros. Vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, deseémonos fraternalmente el deseo de la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Cristo, luz del mundo, se nos entrega en la Eucaristía. Al recibirlo, pidamos que ilumine nuestras sombras y fortalezca nuestra fe. Acerquémonos con fe para recibirlo. Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén.
tan cerca de mí, y estás aquí presente en el altar, llamándome a ir a ti para beber el vino del amor, beber tu sangre, Señor, y darme de tu divino manjar, tu cuerpo vivo en el pan, oh Jesús. Qué bello es saber que estás aquí, que vives dentro de mí. Tu corazón, el mío cambiará para vivir la caridad, que es entregar la vida por amor, como lo hiciste tú, Señor. Este es el fruto de la comunión, el fruto de nuestra unión, oh Jesús. Oh Jesús. Latiendo vivo en un silencio amante, postrar el alma como quien quiere darse, hacerlo todo en vida concentrada, volviendo simple la historia complicada, silenciándonos, ofreciéndonos, encendiéndonos, donándonos, como si así vas, como si así vas a nuestra vida, hostia viva. Agüita clara, trigo sencillo y cierto, ser hostia pura, inmensa en su secreto.
Bueno, coangaña ñezumba iteta, ñane santo de nondepe, lleva San Blas. Vamos a pedir por intercesión de nuestro santo patrono, todos de rodillas, los que pueden poner las manos juntas, ñamoita pecha, ñañe pomoita, lleva peñane santo de nondepe. Ya lleve janguaisha, peña y cotemea gina para nuestra vida, peña y cotemea para nuestra parroquia, peña y cotemea gina para nuestro país. San Blas es el segundo patrono más importante de nuestra nación paraguaya. Entonces ya lleveta, que a tu janguaisha ya cuerá siempre de todos los males, especialmente el mal de la corrupción. Y San Blas es el que cura de las gargantas. Entonces eso significa no solamente nuestra garganta física, sino que sobre todo cuando no denunciamos las cosas negativas. Entonces pea negatuila ña quininio, ña mombe uana ya era la ibaía, ña cambias anguaisha. Y sobre todo cuando no glorificamos a Dios. Pea ya que el Señor cure nuestra vida, nuestra garganta, para poder glorificar siempre el nombre de Dios. Vamos a hacer esta oración a nuestro santo patrono. Oh bondadoso San Blas, celoso obispo y pastor, pastor amoroso de los cristianos, a ti confiados, tú que testimoniaste con el martirio tu fe y tu amor a Jesucristo. Obténme la gracia de ser fiel a la misión que Dios me confió en el mundo. Y ya que Dios te concedió el don de proteger a tus hijos e hijas contra los males de la garganta, te pido tu especial protección para mi garganta, para mi voz, de modo que pueda durante toda mi vida alabar y bendecir tu nombre, alabar y bendecir a Dios y enseñar a otros a hacer lo mismo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor San Blas, Señor San Blas, Señor San Blas. ¡Viva San Blas! ¡Viva la comunidad! Fuerte aplauso para el Señor. Bueno, ya voy a pumiñas en Dula, ya de párroco, ve. Bueno, buenas noches. Hoy es noche del Señor. No tenemos apuro. Si nos cansamos al salir, tenemos nuestra cantina. Directo vamos a comer. No hay apuro. Gracias a todos por venir a participar de esta Eucaristía. Un fuerte aplauso para ustedes. Gracias de manera especial al Padre Víctor. Nos enseñó que nos reveló que somos todos hijos de Dios. Entonces, entre nosotros no debemos llegar a lo que pasó con ¿quién? Caín, y no tener envidia de tu hermano.
hay que alabar a Dios. También nos dijo que somos la luz del mundo. Y el culto, el Éxodo 25, 30, el culto del templo, dar el pan al templo, el pan de la presencia de Dios, la presencia de tu hermano. Muchísimas gracias, fuerte aplauso para él. Bueno, Padre, le invitamos adelante, Padre, adelante. Y como él nos habló del pan que tenemos que dar, y en el marco del bien común, también nosotros queremos mostrarle, no es primera vez, ya hace rato la adoptamos como nuestro hijo. Entonces hay padrinos que quieren saludarle. Adelante los padrinos, ¿dónde están? Una madrina, la mamá de seminarista que está ahí, adelante, ¿dónde está? Bueno, gracias. Fuerte aplauso. Bueno, gracias. El padre no está solo, está también con su secretaria Amada. Adelante, Amada. ¿Dónde está ella? Muchísimas gracias. Ella es la que coordina todo lo que escuchamos a la radio, el programa de la radio, de todo esto. Ella se encarga de todo esto. Muchísimas gracias. Fuerte aplauso otra vez para ella. Gracias. Gracias. Y tiene también el equipo técnico del canal Ñandeyara. ¿Dónde está? El equipo técnico está ahí. Está transmitiendo. Fuerte aplauso para ellos. Y el lema de este año es promover el bien común. Padre nos habló de la iglesia. Nosotros somos miembros de esta iglesia, tenemos que saber mantener esta iglesia. Y tenemos también un canal que transmite nuestro mensaje, que lleva la palabra de Dios a los demás. Y tenemos también la obligación de mantener este canal. Ya hace algunos años adoptamos este canal como nuestro canal San Blas. Entonces, ahora, antes de hacer nuestro aporte, voy a contar al padre, tal vez él no conoce este chiste. Bueno, según nuestra creencia, nosotros creemos que todos vamos a ir ¿dónde? Al cielo. ¿Y quién tiene la llave del cielo? San Pedro tiene la llave del cielo. Bueno, un día murió 100,000 guaraníes. 100,000 guaraníes se fue al cielo, se encontró con San Pedro. San Pedro le invita, mi hermano, adelante, entra en el cielo. Él entró contento. Murió 2,000 guaraníes. Se fue ahí, San Pablo le dijo, mi hermano, adelante, entra. Él entró en el cielo. Ahora se fue 100,000 guaraníes. Llegando ahí a la puerta del cielo, San Pablo le dijo, mi hermano 100,000, tú no vas a entrar. Y San 100,000 le preguntó, ¿por qué yo no voy a entrar? San Pablo le contestó, San Pedro, yo nunca te he visto a la misa. 100,000, no bien. Entonces hoy vamos a salvar 100,000. Entonces vamos a hacer una colecta especial para nuestro canal Ñandeyara. Adelante chicos, vamos a salvar 100,000. Adelante, a todos tenemos la obligación. Adelante. Mientras cantamos una canción.
A todos estamos llamando a colaborar. Claudio. Queridos hermanos, tenemos que sostener nuestro canal, hermano. Adelante. Sí, 50 se va a salvar. Adelante. Estoy rezando para que se salve nuestro hermano 100,000. Este aporte será bendecido, porque el Señor derramó su amor. Este aporte será bendecido, porque el Señor derramó su amor. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama, Señor, tu bendición. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama, Señor, tu bendición. La parroquia será bendecida, porque el Señor derramó su amor. La parroquia será bendecida, porque el Señor derramó su amor. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama, Señor, tu bendición. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama, Señor, tu bendición. Te pedimos, Señor, tú que recibiste el don de Abel, la ofrenda de Abel, que reciba también estas ofrendas. Que le bendiga, que multiplique los bienes de todos los que aportaron, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Y tenemos también aniversario de matrimonio, 18 años de aguante. Diego y Fátima, ¿dónde están? Adelante, Diego y Fátima, que el Padre Víctor puede bendecirle. 18 años de aguante. ¿Cuántos hijos tienen? 3 hijos. Vengan aquí los hijos también. Vengan aquí, vengan más cerca. Pónganse frente a frente, mírense a los ojos ustedes, los esposos. Bueno, ¿cómo te llamas vos? Diego y... Yo, Diego, te recibo a ti, Fátima, nuevamente como esposa, y prometo serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Amén. Yo, Fátima, te recibo a ti, Diego, como esposo, y prometo serte fiel en las alegrías y en la pena, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Amén. Lo que Dios ha unido, ¿hace cuántos años? 18 años, que no lo separe el hombre. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. El beso de los 18 años. Beso, 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 beso. Y ahora los hijos también. El beso de los hijos a los papás. Bueno, muy bien. Así está. Muchas felicidades. Espera, Padre, hoy tenemos mucho trabajo. Claudio está de cumpleaños. Adelanta con tu familia.
Así el Padre le va a bendecir. Con tu familia. ¿Cuántos años? 45, coordinador, y aquí la familia. Bueno, de la pastoral. Bueno, ¿cuántos hijos tienen, Claudio? 5, aquí 4 están. Bueno, uno está afuera. Bueno, que el Señor Jesús te bendiga, Claudio, y especialmente también a través de vos, esa bendición llegue a toda tu familia, a todos tus hijos, que te sientas siempre fortalecido y también en este trabajo que estás haciendo al servicio de tu comunidad, al servicio aquí de la parroquia San Blas en Loma Puentana. Que el Señor te bendiga siempre, a tu esposa y a tus hijos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. Felicidades, un fuerte aplauso para ellos. Bueno, rápidamente, descansar, Padre. Rápidamente vamos a darle gracias a todos los que aportaron para esta fiesta. La familia Juan Ramón Isasi dio 2 millones. La Comunidad Virgen del Carmen 1 millón. Rosa Mística 150. Virgen del Rosario 1 millón. Santa Librada, Termo, pusieron 3 premios de una familia. Que el Señor bendiga también a esta familia. La Esperanza dio Batidora. Santa Lucía, conservadora. Rosa Mística, ventilador, y Señor José, una parilla. Señor Aristide, 1 millón. Señora Sunilda, una jarra eléctrica. Camper, horno. Familia Páez Cáceres, Antolim y Cristina, televisor, super, espuma, somier. La Municipalidad Mariana Rogalonso, heladera, y también vinieron a asfaltar ahí, están trabajando. Muchísimas gracias a la Municipalidad de Mariano Rogalonso. La Intendenta Mariano Rogalonso dio de su parte para la casa de Concept 3.500.000. Familia Garcete. Sí. Ya, 500. Y vamos a ver, hay otro. Festival Artístico. La Tiendita de Iris. Martins Pisa. Familia Caballero. Concejal Cristian Marcial Domínguez. Dario Benítez. Bodega Canuto. Y una persona anónima. Gracias. No sé si yo olvidé a alguien. Fuerte aplauso para ellos. Muchísimas gracias. Agradecemos a toda la comunidad parroquial invitada el día de hoy, a las personas que vinieron también de otras comunidades, de otras parroquias. Muchas gracias por venir a visitar a nuestro santo patrono San Blas, a la pastoral juvenil también, que vinieron de otras parroquias también, que vinieron para apoyar. Muchas gracias a ellos, a la pastoral juvenil de la parroquia, que desde el día 1 del recorrido están acompañando y sirviendo a las personas con servicio de agua y acompañando a nuestro santo patrono. Hoy, al término de nuestra Santa Misa, se realizará la bendición de las gargantas. Pedimos de manera ordenada, los sacerdotes van a estar indicando cómo va a ser la bendición. Hay muchos sacerdotes, están los diáconos, entonces de manera ordenada, entonces vamos para la bendición de las gargantas. También al término de nuestra Santa Misa tendremos nuestra gran serenata en honor a nuestro santo patrono, esperando la medianoche con juegos artificiales. Tenemos a artistas renombrados, academias de danza que dijeron sí. A pesar de la inclemencia del tiempo, el Señor nos regaló una linda lluvia para refrescarnos, pero ahora nos regala una hermosa noche para acompañar a San Blas, esperando su gran día. Mañana, martes 3 de febrero, día de nuestra fiesta patronal, tendremos 3 celebraciones eucarísticas. A las 6 de la mañana
a las 11 horas. 18 horas es la procesión de la carroza de la imagen de San Blas por las comunidades de Niño Jesús, San Jorge, María Auxiliadora y parte de San Juan, con el acompañamiento de la banda del Comando del Ejército y los abanderados y alumnos de la Escuela Colegio Monseñor Juan Sinforiano Bogarín. La misa central a las 19 horas, que será presidida por el cardenal Adalberto. Dicha celebración eucarística será transmitida nuevamente por el canal de Ñandeyara Ñe'e y por Radio María. También el día de mañana, al mediodía, tendremos nuestro tradicional almuerzo de ñoquis a las 12 horas, que las adhesiones se encuentran ahí al costado de la parroquia. También se encuentran en circulación nuestra venta de la rifa a 10.000 guaraníes, el primer premio de 6 millones de guaraníes. Se va a estar vendiendo todo el día de hoy, parte de mañana. Mañana volveremos a tener nuestro festival artístico, así que hay tiempo todavía de comprar y de adquirir nuestra rifa. Que mañana, el día de mañana se realizará el sorteo. Seguramente el horario estarán confirmando en el transcurso del día de mañana. Una vez más, agradecemos la presencia del Padre Víctor Cabañas, al canal de Ñandeyara Ñe'e por la transmisión, para que pueda llegar a cada hogar y principalmente a nuestros hermanos enfermos que no pueden asistir a la Santa Misa. Entonces, desde ya muchas gracias. Tenemos también cantina surtida para compartir. Así que, buena noche para todos. Bueno, después de la bendición final, vamos a hacer la bendición de la garganta. La prioridad a las personas mayores acá con Padre Víctor y con los niños. Nosotros 2 van a estar afuera, otro acostado. No hay apuros, estamos muchos. Entonces acá la prioridad a las personas mayores, aquí adelante. Gracias. Nos ponemos de pie y vamos a concluir con nuestra oración final. Y yo aprovecho y le agradezco aquí al Padre Zenón y a todos ustedes, también a toda la comunidad, al equipo, a los sacerdotes, diáconos y el equipo pastoral, los de la liturgia, del canto, en fin, todos ustedes, y agradezco esta invitación. Y escuché también cuando el Padre Zenón decía, bueno, ya te tenemos como hijo adoptivo aquí, de esta parroquia. Muchas gracias y que Dios les bendiga a ustedes siempre. Oración final. Padre, por estos sacramentos recibidos, completa en nosotros la obra de tu gracia, y así como colmaste el anhelo de San Simeón de contemplar al Mesías antes de morir, concédenos recibir la vida eterna saliendo al encuentro del Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden quedarse en paz. Demos gracias al Señor. También agradecemos a las comunidades invitadas el día de ayer por sus aportes en sobre. Comunidad San Cayetano, 1.016.000 guaraníes. La colecta de la parroquia, 567.500. En intenciones, 84.000 guaraníes. Un total de 1.667.500. Muchas gracias a todos. Déjame contar tus grandes honores, si llenas a la iglesia
luz que es tan brillante, protector de un pueblo, mi médico divino, de tu alivio espero. Protege mi voz, déjame anunciar las bienaventuranzas de mi Paraguay.